Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la línea de productos Vertua de Cemex España, su línea de productos bajos en carbono. Yo he estructurado una presentación como en dos bloques, un pequeño bloque inicial en el cual vamos a hablar un poquito más de cuál es la visión y la misión de Cemex y un segundo bloque en el que nos centraremos en los productos Vertua. ¿Por qué iniciamos hablando un poquito de la misión de Cemex? Pues porque para nosotros la sostenibilidad, los productos bajos en carbono, no son cosas nuevas, sino que forman parte del ADN de nuestra compañía, porque nuestra misión es crear valor sostenido a través del suministro de productos sostenibles a todos nuestros clientes de todo el mundo. Esto lo hacemos a través de nuestra política de sostenibilidad, que se asienta en 4 pilares principales: un pilar económico, uno social, uno medioambiental y uno de gobernanza. Todo lo que vamos a hablar acerca de Vertua tiene que ver con el pilar medioambiental de nuestra política y nuestra estrategia de sostenibilidad. Como pueden ver, no se trata de algo nuevo, no se trata de una idea que se nos ha ocurrido hace 5 minutos, sino que se trata de algo que tenemos perfectamente interiorizado en el ADN de nuestra compañía. ¿De qué vamos a hablar? Pues hablaremos sobre todo de calentamiento global. Como todos saben, la radiación solar atraviesa la atmósfera, llega a la Tierra, nos calienta, sostiene la vida, pero pocos o no todos son conscientes de que se producen una serie de fenómenos que realmente son importantes y que hoy hablamos mucho de ellos, pero hasta hace muy poco realmente nadie o casi nadie se fijaba en ellos. Hablaremos básicamente de productos bajos en CO2, pero ¿qué es el CO2? El CO2 es una molécula triatómica, es una molécula lineal, formada por un átomo de carbono y 2 de oxígeno, que tiene esas propiedades que aparecen en la tabla, que es un gas incoloro a temperatura ambiente, que está creciendo su concentración en la atmósfera. Esa gráfica que tienen abajo a la izquierda es la medición que se está haciendo en el volcán Mauna Loa desde 1900. Ahí se puede apreciar cómo va aumentando año tras año la concentración. Y al lado les he puesto una notita de la que la gente no es consciente. La mayor cantidad de CO2 que hay en la Tierra hoy en día no está en la atmósfera, está disuelta en el fondo marino, en las aguas profundas y en el permafrost. Dicho de otra manera, cuando esto se calienta y empieza a soltar CO2, pues la cosa va a ir todavía más deprisa de lo que pensamos, porque la cantidad de CO2 en la atmósfera va a aumentar exponencialmente. Otra cosa que es característica de la molécula de CO2, del enlace CO, enlace carbonilo, es que en el espectro de infrarrojo aparece una banda de absorción en torno a los 1600 a 1700 centímetros menos 1. Esto, que parece un dato a priori, un dato muy técnico y que tiene poco que ver con lo que veremos a continuación, realmente es muy importante porque es el fundamento del efecto invernadero. Cuando el Sol nos irradia con un espectro en el que hay multitud de longitudes de onda con diferentes energías. Parte de esta energía, como vimos en las transparencias anteriores, es rebotada en la atmósfera, pero parte alcanza la Tierra. Y esa parte que alcanza la Tierra nos calienta. ¿Cuál es el problema? El problema es que las moléculas de CO2, como la temperatura de la Tierra en promedio es del orden de 373 grados centígrados, lo cual corresponde a un espectro de absorción de emisión en la banda infrarroja del cuerpo negro, las moléculas de CO2 que están rodeando la Tierra van a absorber esa energía que intenta devolver al espacio la Tierra para refrigerarse, y cuando se relajen van a devolver esa energía, pero ya en todas las direcciones del espacio, es decir, parte la rebotarán otra vez hacia la Tierra y parte la devolverán hacia el espacio. El balance neto es que, en lugar de tener, como dice la flecha amarilla, una llegada de energía y una salida de energía, que sería la flecha azul, que se equilibra, lo que tenemos es una llegada de energía que es devuelta hacia el espacio, que es absorbida por la capa de moléculas de CO2 y devuelta ya en todas las direcciones del espacio, con lo cual una parte sí que volverá a radiarse hacia el exterior,
y otra parte quedará encerrada dentro de la atmósfera y aumentando continuamente la temperatura media de la Tierra. No todo es malo al principio. Tenemos que tener en cuenta que si no tuviésemos una capa de CO2 circundándonos, la temperatura media de la Tierra no sería aproximadamente de los 15 grados que tenemos hoy en día, sino que sería bastante más baja y apenas podría soportar la vida. El problema es que este efecto, gracias a que estamos aumentando la cantidad de CO2 en la atmósfera, se ve crecer año tras año, día tras día, y cada vez hay más, cada vez hay más, cada vez puede escapar menos energía de vuelta hacia el espacio. Ahí he pintado un crucero destructor de la Guerra de las Galaxias, porque como he oído estos días que se está aprobando en el Congreso la nueva ley de cambio climático, algunos argumentos bastante peregrinos acerca de lo poco grave o lo poco importante que les parecía esto, pues bueno, para que algún político aproveche y pueda decir que a lo mejor lo de el calentamiento global, si conseguimos poner una lente, pues servirá algún día para rechazar a los cruceros de ataque de Lord Vader. Porque es un argumento que pueden utilizar tanto como los que se han estado oyendo estos días en el Congreso. Bueno, como estábamos viendo, dentro de lo que es la estrategia de CEMEX, la acción por el clima es algo que es nuclear en su ADN. Esta que ven aquí es la hoja de ruta que tiene CEMEX para cumplir con su ambición en el 2050, con su objetivo para el 2050, que es ser capaz de suministrar hormigones de CO2 cero en todos los países y a todos sus clientes. Obviamente, para poder suministrar en el 2050 este hormigón cero en CO2, hay que empezar por algún sitio. Pues hay que empezar, evidentemente, por hacer productos, por hacer ligantes que tengan un contenido en carbono embebido bajo, que sería la parte izquierda de la transparencia, donde vemos las estrategias que ha puesto en marcha, que ya tiene en marcha CEMEX para reducir el CO2 en los productos cementicios. Esta estrategia ataca tanto en la parte de clinker como en la parte de cemento. Conjuntamente con esta estrategia en cemento hay una estrategia aparejada en hormigón y en medio, la parte que ven en medio, es toda la estrategia destinada al transporte o enfocada al transporte de estos materiales desde los productores de los ligantes hidráulicos hasta los consumidores de este tipo de productos, a través de sistemas de transporte también bajos en carbono. Bueno, ya hemos visto un poquito cómo hemos llegado hasta aquí. Ya hemos visto bueno, que Vertua no es una cosa que ha nacido de la nada, sino que es parte de una estrategia global de CEMEX en su lucha, en su acción climática. Pero, ¿qué es Vertua? Vertua es una marca global. Global significa que es la misma o significa lo mismo en todos los países donde CEMEX tiene operaciones, refiriéndose siempre a los productos CEMEX, que da cobertura a todos los productos que se fabrican o que fabricamos que son bajos en carbono y que tienen además ventajas ambientales demostrables. En función de esto se distinguen tres niveles en función de esta reducción. Un nivel Vertua Classic, que sería, digamos, el umbral de entrada, un nivel Vertua Plus, que sería el nivel intermedio, y un nivel Vertua Ultra para aquellos productos en los cuales la reducción de emisiones de carbono para su producción es máxima. Todos los productos que fabrica CEMEX pueden encuadrarse o podrían encuadrarse dentro de una de estas categorías. Cada una de las líneas de productos lo que sí que tiene son diferentes estrategias de individualización, porque no es lo mismo una reducción del 20% en emisiones en cemento que en hormigón. No es igual de fácil de conseguir, como veremos luego, no significa exactamente lo mismo. Por tanto, cada línea de productos sí que tiene su estrategia para definir lo que es un Vertua Classic o un Vertua Ultra. Actualmente, estas tecnologías están disponibles en cemento y hormigón y en breve van a incorporar más productos como morteros u otros.
Como decíamos, en cemento hay tres categorías. Se establecen tres categorías en función de la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. Vertua Classic, para aquellos productos que reducen entre un 15 y un 25% su emisión de CO2 a la atmósfera durante su fabricación. Vertua Plus, para aquellos que se encuentran entre el 25 y el 40. Y Vertua Ultra, para aquellos productos que reducen más del 40% su emisión de CO2 a la atmósfera. Para establecer esta clasificación se utiliza siempre en cemento la emisión directa, la emisión que se realiza durante la fabricación del producto. Evidentemente, visto que se trata de la emisión directa que es propia de cada una de las plantas de cemento y del porcentaje de clínker dosificado en el cemento, ahí tienen ustedes la fórmula de cálculo. El factor de emisión en el cemento no es más que el factor de emisión en clínker multiplicado por la dosificación de clínker en ese cemento. Y la formulita de al lado es el porcentaje de reducción, que es muy sencillo de calcular. Evidentemente, depende del clínker y de la dosificación del cemento, lo cual es propio de cada una de las plantas. O dicho de otra manera, dos plantas de Cemex o de cualquier productor que fabrican un mismo cemento, una misma categoría de cemento, no tienen por qué tener la misma clasificación Vertua. Pueden tener clasificaciones Vertuas completamente distintas, porque es algo que es inherente al producto específico, que depende del lugar donde se ha fabricado. Hemos estado hablando de reducción, pero claro, ¿reducción frente a qué? Para poder hablar de reducir, tenemos que tener una referencia, y la referencia que elijamos debe ser una referencia que esté establecida a nivel internacional como algo cierto, como algo válido. Nosotros hemos elegido el valor de referencia de la Asociación Global de Cemento del Cemento y el Hormigón. ¿Por qué? El primer periodo para el cual se aplicó el protocolo de Kioto fue el periodo 2005-2008. Esto significó que la base de cálculo que se utilizó para establecer cuáles eran las asignaciones eran los datos de emisión de CO2 calculados del 2000 al 2004. Paralelamente a esto, el Consejo Mundial para el Desarrollo de los Negocios Sostenibles, a través de su iniciativa Cemento Sostenible, lanzó una iniciativa que se denominó Conseguir los números correctos. Esta iniciativa lo que hizo fue aprovechar que se disponía por primera vez de datos calculados de 2000 a 2004, de datos fiables, para establecer por consenso una serie de valores de referencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como CEMEX? Utilizar este valor que está mundialmente admitido o consensuado como valor de referencia para la emisión directa de la fabricación de cemento. Adicionalmente, el por qué utilizamos nosotros la emisión directa de cemento para la clasificación Vertua tiene que ver con un hecho básico, y es que AENOR, en nuestro caso, el caso de otros fabricantes, en otras entidades colaboradoras de la Administración, verifica nuestros informes de emisión directa de CO2 a la atmósfera para todas y cada una de las plantas anualmente. Un informe que luego tiene que ir a la Administración. Es decir, contamos por un lado con un valor que está consensuado internacionalmente como un valor cierto para la emisión de un cemento tipo CEM1 del año 2000, y a la vez contamos con una entidad verificadora que garantiza la veracidad de nuestros datos de emisión directa en cada una de nuestras plantas. ¿Dónde se emite CO2 en la fabricación de cemento? En la fabricación de cemento, las emisiones directas ocurren siempre en torno al horno de clínker. O bien son emisiones que llamamos de proceso, que provienen de la descarbonatación del crudo, o bien son emisiones que decimos de combustión, que provienen de la energía calorífica, de la quema de combustibles para aportar energía calorífica para llevar a cabo la descarbonatación que veíamos o de la que hablábamos anteriormente. La emisión de CO2 por descarbonatación de crudo viene a representar aproximadamente el 60% de la emisión directa.
Hay que tener en cuenta que más o menos por cada tonelada de clínker que se produce se necesita 1,5 toneladas de un producto intermedio que se denomina crudo, que suele tener un contenido en CO2 en torno al 35% aproximadamente. Y la emisión por combustión, que como decíamos proviene de la quema de combustibles para generar energía térmica para que se lleven a cabo las reacciones de descarbonatación, pues representa aproximadamente un 40% de la emisión directa. Es decir, los focos o el foco de emisión prioritaria de CO2 en una fábrica de cemento, repito, es el horno de clínker. ¿Cuáles son las palancas que tenemos entonces para conseguir disminuir la cantidad de CO2 embebido en nuestros productos? Pues básicamente tenemos estas palancas, estas 5 palancas que aparecen a la derecha. Cada una tiene más que ver con uno de los 2 tipos de emisión de CO2 en el horno de clínker y algunas pues, tienen flecha hacia los 2 focos de emisión porque afectan directamente al clínker. Estas palancas son el uso de combustibles alternos y biomasas combustibles que tienen que ver con la emisión por combustión. Se trata de sustituir combustible fósil por fuentes renovables. Por ejemplo, pues, biomasas que vienen de residuos de poda, de tratamiento de residuos de madera, que son neutros respecto al CO2. El uso de tecnologías de mineralización y bajo calor. Actualmente CEMEX en España está utilizando tecnologías de mineralización en todos sus hornos. La mineralización consiste en la utilización de un par, en nuestro caso es fluorita yeso, que lo que hace es formar unas especies intermedias dentro del horno de clínker que requieren menos temperatura. Al requerir menos temperatura para su formación, la energía de la llama puede ser menor y se emite menos CO2 en su fabricación. La inyección de hidrógeno y oxígeno en la llama de los hornos, que es una tecnología que ya llevamos también varios años probando y utilizando en España, que permite aumentar, recuperar calidad en la llama sin aumentar el volumen de gases a mover a través del interior del horno. El uso de materiales cementantes para disminuir la relación clínker-cemento y el uso de materias primas descarbonatadas, materias primas que contienen calcio, que es el componente, uno de los componentes principales del clínker, sin traer, acompañando a este calcio, CO2, como en el caso de los carbonatos. Utilizando estas tecnologías, tenemos previsto, CEMEX tiene previsto lanzar estos productos al mercado en los meses inmediatamente posteriores. Incluso ya hay uno como el 3A 42,5 NSRC que se está comercializando desde Alicante. En mayo está previsto lanzar un 42,5R, que será un CEM 2BM SI 42,5R, y también a finales de mayo, principios de junio, no sabemos muy bien si llegará hasta julio, está previsto lanzar un CEM 2 AP 52,5R. Cada uno de estos cementos aparece encuadrado dentro de una categoría Vertua, porque decíamos que Vertua Classic eran los que se encontraban con un factor de reducción entre 15 y 25%, el AP 52,5 tiene un 18,4% de reducción, el 36,9% de reducción del CEM 2BM SI lo encuadra como Vertua Plus y el 47,8% del cemento tipo 3A hace que se le denomine Vertua Ultra. Si necesitan, esta notita la pongo siempre debajo, cualquier consulta que deseen hacer, cualquier duda que les surja, por favor consulten siempre con su departamento comercial para cualquier necesidad específica que tengan, porque aquí aparecen 3 cementos Ultra, pero podemos ofrecer, 3 cementos Vertua, pero podemos ofrecer muchos más servicios. Hasta ahora veíamos lo que era Vertua en cemento, pero Vertua también es una tecnología que se va a ofrecer en hormigones. Como antes, vamos a fijar 3 categorías en función de la reducción de CO2 respecto del hormigón de referencia. El hormigón de referencia, también como antes, va a ser el que se confeccione con un cemento tipo CEM 1,
pongo ahí el CEM1 del año 2000, que es el que hablábamos antes, el definido por la Global Cement and Concrete Association. Y la diferencia ahora es que si en el caso del cemento teníamos un dato que era incuestionable e incontestable, que era la emisión directa verificada, no disponemos de este dato en el caso de los hormigones. Entonces, en el caso de los hormigones vamos a trabajar con la huella de carbono del hormigón, en el cual vamos a incluir el CO2 equivalente generado en todos los procesos, desde el arranque de materias primas hasta la entrega del producto al cliente. Los rangos, si se fijan aquí, son todavía más estrictos de lo que eran antes. Antes un Classic, un cemento, un Vertua Classic, nos proporcionaba una reducción entre el 15 y el 25. Ahora llamaremos Classic al hormigón que nos ofrezca una reducción del 20 al 30%. Antes era del 25 al 40, lo llamábamos Plus. Ahora es 40 a 50, lo llamaremos Plus. Y ahora aparece una nueva categoría que no existía en cemento, que son los hormigones Ultra, Vertua Ultra o Ultra Cero. La huella de carbono de un hormigón es algo realmente complejo. Aquí tiene una transparencia donde puede visualizarse más o menos todos los procesos que aparecen y cómo CEMEX enfoca el reducir la huella de carbono en cada uno de estos estadios. Si se fijan por aquí aparece, por aquí esta zona de aquí, aparece captura de CO2, algo que no mencionamos antes cuando veíamos lo que era la estrategia en cemento de la hoja de ruta de reducción de emisiones de CEMEX, pero sí que es algo que está previsto, que habrá que llegar en algún momento, porque no todo es reducible. Aparecen también las emisiones asociadas a la energía, aparece obviamente la asociada a la producción de cemento, es decir, nos encontramos ante un problema realmente complejo. Antes teníamos las emisiones directas en la fabricación de cemento a la hora de establecer cuál era la clasificación Vertua de un producto cementicio. Ahora, además de este pequeño cuadradito de aquí, aparecen todas las emisiones indirectas asociadas a la fabricación de cemento, todas las emisiones indirectas asociadas a la fabricación de aditivos, todos los transportes de materiales, todas las emisiones propias en la fabricación de los diferentes productos. O sea, aparecen muchísimas más cosas de las que aparecen antes. Se vuelve realmente algo complejo de calcular. En esencia, la fórmula, ponerla en papel, pues es bastante sencillo. O sea, el CO2 emitido para poner en casa de un cliente un metro cúbico de hormigón, pues obviamente depende de la dosificación de cemento que tenga ese hormigón, de la dosificación de materiales, de la emisión directa en la fabricación de cada uno de esos materiales, incluido el cemento y los aditivos, de lo que se haya emitido en el transporte de cada uno de esos materiales hasta la planta de hormigón y al final del transporte de ese hormigón hasta las instalaciones donde se va a verter, hasta el lugar, hasta el punto de vertido. No siempre va a ser fácil de conocer esta parte de aquí, porque a veces, pues simplemente el proveedor no nos lo puede dar porque no lo sabe o no tiene capacidad técnica para calcularlo. O no existen, afortunadamente cada vez más sí que existen y se pueden encontrar estimaciones oficiales que se puedan utilizar para poder hacer este cálculo. Pero, insisto, es un cálculo muy complejo, pero que tiene soluciones. ¿Cómo se puede calcular? Tanto para la línea base como para el hormigón a suministrar. Como antes, pues si queremos comparar tendremos que establecer la línea base contra la que comparamos. Se pueden utilizar las DAPs, las declaraciones ambientales de producto, que están fabricadas para muchos materiales. Hoy en día ANEFOP está trabajando en las propias del hormigón, pero no están disponibles para todos los materiales y a veces son sectoriales, con lo cual no ofrecen una información que represente exactamente al producto del que se está hablando, sino al tipo de producto del que se está hablando. La diferencia puede ser muy importante por el hecho de ser sectoriales. O se puede utilizar algún tipo de calculadora
Nosotros como CEMEX disponemos de una calculadora que incorpora pues, todas estas normas de cálculo y de revisión de emisiones, que actualmente la tenemos en proceso de recertificación. Es una herramienta que nuestros compañeros del Reino Unido certificaron pues hará unos 3 años y ahora está en proceso de recertificación. Y mediante esta herramienta nosotros podemos calcular cuál es la huella de carbono de cada uno de los productos de hormigón que ponemos en casa de un cliente. Como se ve aquí, aquí tienen los que si se manejan con los ciclos de vida verán que aparecen hasta el uso del producto, aparecen estas As de aquí que tienen que ver con el producto en su estado de consecución o acopio, generación de las materias primas, el transporte hasta el lugar donde se va a fabricar el producto, la fabricación del producto y el transporte hasta el lugar de consumo del producto. En el caso del cemento estaríamos aquí en la emisión directa, lo que aquí en el caso del hormigón es la fabricación propiamente dicha del hormigón. ¿Cuáles son las palancas de actuación que nos quedan a la hora de reducir la cantidad de CO2 emitido en la fabricación de nuestros hormigones? Bueno, pues si comparamos los diferentes valores que vienen de los diferentes materiales que estamos utilizando, lo primero que vemos es que la fabricación propia del CO2, del hormigón en sí mismo, apenas trae aparejada una emisión de CO2. El consumo energético es bajo o relativamente bajo y la producción de energía eléctrica tampoco es una actividad, no es de las actividades que más CO2 producen. Los áridos realmente tienen una emisión de CO2 asociada muy baja. Podemos estar hablando pues del orden de decenas de kilos por tonelada de árido, decenas de kilos de CO2, muy pocas decenas por tonelada de árido. Los aditivos, aunque todos ellos son derivados del petróleo, aunque todos ellos suelen viajar bastante, también se utilizan en cantidades muy pequeñas los aditivos para hormigón, con lo cual no va a ser algo que nos mueva la aguja. Una reducción allí no va a ser algo que nos mueva la aguja en cuanto a la huella de carbono y reducción de CO2 en el hormigón. ¿Qué nos queda? Pues nos queda utilizar cementos Vertua, es decir, utilizar cementos con bajo carbono, hacer offset de CO2 y utilizar materiales cementicios, como cenizas volantes, zumo de sílice o escorias de horno alto. ¿Qué es el offset de carbono? El offset de carbono es una actividad en la cual tú lo que haces es comprar unos créditos de CO2 a una serie de empresas que se dedican a proyectos de desarrollo sostenible. Hay que realizar un proceso muy riguroso de selección de cuáles son estos créditos que se pueden comprar o que se deben comprar y siempre hay que ir de la mano de alguien del sector. En Reino Unido actualmente nosotros trabajamos con Natural Capital Partners y los créditos de CO2 que se están comprando solamente aquellos que están acreditados bajo los más altos estándares de seguridad en cuanto a los proyectos que se llevan a cabo. Este offset pues es el último recurso, es lo último a lo que tienes que llegar si realmente o cuando realmente quieres llegar a la reducción cero. En lo que es el mercado español, los productos de Vertua de hormigón se encuentran con unos condicionantes muy serios por la normativa vigente. En España, la EHE solamente permite la adición de ceniza volante cuando el cemento es un CEM 1 y la planta tiene DOR, que hay muy pocas plantas que tengan un distintivo oficialmente reconocido por la Administración. La cantidad de humo de sílice que se puede adicionar también está condicionada a un porcentaje, si no recuerdo mal, del 10%, con lo cual tampoco podríamos decir que es algo que mueve la aguja a la hora de reducir CO2. Y la escoria de horno alto directamente no se puede utilizar como un material cementicio.
Esto nos deja solamente realmente con dos palancas de actuación a la hora de disminuir la emisión en el hormigón, que estas palancas son, como decía, el offset de CO2 y utilizar cementos Vertua. Estos condicionantes propios del mercado español hacen que por el momento, ahora mismo, solo estemos en disposición de ofrecer Vertua Classic como uno de entre los hormigones Vertua que podemos ofrecer en España, solo estemos en condiciones de ofrecer el Vertua Classic. Como antes, si alguien desea utilizar alguna de estas tecnologías, por favor consulte la disponibilidad en su central de referencia, su central de hormigón de referencia. Estas tecnologías en principio no van a estar disponibles en todos nuestros lugares de fabricación. Y hasta aquí lo que era la presentación de la línea de productos Vertua. Queda a su disposición para cualquier pregunta que deseen realizar. Gracias, José Luis, por tu presentación. Y ahora damos paso al turno de preguntas, donde ya tenemos varias. Raúl Leiva nos pregunta, ¿cómo se consigue una reducción de la emisión del CO2 en la producción de clínker, energía, materia prima? ¿Qué materiales cementantes utilizáis para reducir el clínker y mantener reactividad? Bueno, vamos por partes. En la fabricación de clínker se enfoca desde el estadio inicial, desde antes de llegar las materias primas al horno, se buscan ya materias primas descarbonatadas, se buscan escorias, en general productos que hayan pasado por un piroproceso y que ya hayan entregado el CO2 por algún otro motivo, a algún otro proceso. Entonces, estas materias primas se incorporan al crudo y se utilizan en el crudo normalmente como aportadores de calcio. En lo que es los combustibles, también dentro de lo que es la línea de clinkerización, de lo que es el horno, lo que hacemos es utilizar combustibles alternativos. Utilizamos biomasas y utilizamos Enerfuel. La biomasa, como veíamos antes o como decía antes, no es más que madera triturada. Es el combustible del brasero de toda la vida, la astilla. Para complementar, utilizamos también combustible derivado de residuos, un CSR, lo que nosotros llamamos Enerfuel, que es la fracción resto, todas aquellas cositas que contienen plástico, que contienen madera, que contienen trapos, que contienen textiles que no se han podido extraer durante el proceso de reciclado de los materiales, pues quedan en forma de trocitos pequeños que se trituran, los gestores de residuos los trituran y nos los entregan a nosotros. Y entonces nosotros utilizamos esos productos que de otra manera acabarían en vertedero y terminarían emitiendo CO2 a la atmósfera. Eso por lo que respecta a lo que es la producción de clínker. Luego, por lo que respecta a lo que es de materiales cementantes, estamos utilizando cenizas, la costumbre. Estamos utilizando puzolanas naturales. Las cenizas volantes las utilizamos, pero iba a decir desgraciadamente, pero no es desgraciadamente. Las centrales térmicas de producción de energía están parando, por tanto, la ceniza volante está desapareciendo del mercado y estamos dejándola de utilizar. Nosotros, concretamente, ya no lo utilizamos en ninguna de nuestras plantas. Entonces, estamos utilizando puzolanas naturales, que son productos que extraemos de diferentes canteras o compramos a proveedores, y estamos utilizando escoria de horno alto, lo que hasta, no sé, hace 30 años las escorias de horno alto eran un residuo, eran un problema, no sabíamos qué hacer con ellas, pues hoy son un material cementante. Y sí se consigue mantener la reactividad, son los cementos tipos 3 y los cementos tipos AP, bueno, AP tipos 2P en general. Siguiente pregunta. Sonia Beltrán, ¿están certificados, hechas las pruebas correspondientes? No sé exactamente a qué se refiere la pregunta, pero respecto de si están certificados. Primero, ¿hechas las pruebas correspondientes? Sí, las pruebas están hechas. Digamos que es muy sencillo. Disponemos de lo que es el informe de emisiones verificado por parte de AENOR de todas nuestras plantas todos los años y la dosificación de materiales en cada uno de los cementos. Ergo, sí que sabemos cuál es la emisión por cada uno de nuestros tipos de cemento en cada una de nuestras plantas.
y sí que es demostrable. En el hormigón, insisto, estamos ahora mismo rehaciendo la calculadora o recertificando mejor la calculadora de emisiones de CO2, de huella de carbono. Por tanto, tendría que decir, no está certificado en el sentido de que estamos en ello, estamos haciendo la recertificación. Sonia Apuntilla, me refiero a certificación de AENOR de estos nuevos productos. Estabas respondiendo. Rectificación de... Sí, AENOR hay que tener en cuenta que AENOR lo que certifica en los productos no es la huella de carbono, lo que certifica es su validez en tanto que cementos. Y lo que certifica es el informe de emisiones verificado de las plantas de cemento. Sí que está certificado el tipo 3A, está comercializándose ya. El tipo 2, el CEM 2BM SL 42,5R, pues va a estarlo muy pronto, va a estar disponible muy pronto en el mercado. Y el tipo AP 52,5, pues yo estimo que estará para finales de este mes. Hay que tener en cuenta que en España no se puede comercializar, ni en España ni en la Unión Europea, no se puede comercializar ningún cemento que no tenga marcado C. Y además nosotros como compañía en España tenemos a la que todos nuestros productos que comercializamos, todos los productos de cemento que comercializamos, tienen derecho de uso de marca N de AENOR. Entonces, los que están disponibles sí, porque ya han pasado todas las pruebas, que es el cemento 3 en Alicante y, como digo, el CEM 2BM VL, perdón, CEM 2BM SL 42,5R, que estará en breve. Esos ya están disponibles prácticamente para ser utilizados. Siguiente pregunta. ¿Qué adiciones cementantes tiene el cemento Vertua Ultra con una reducción del 40% de CO2? Pues la adición cementante es la escoria de horno alto. La escoria de horno alto es un producto muy particular. Digamos que es un clinker mal hecho. Es un clinker mal hecho en el sentido de que no se pretendía hacer un compuesto que tuviese silicatos cálcicos, sino que lo que se pretendía era obtener arrabio, obtener hierro. Pero durante ese proceso se obtiene la escoria de horno alto, que tiene silicatos cálcicos y que tienen un comportamiento similar en su hidratación y aporte de resistencias al de los silicatos cálcicos del clinker. Por tanto, son productos cementantes que tienen unas capacidades muy interesantes y muy importantes, y que sirven para esto, para poder reducir la cantidad de clinker a usar en un cemento. Siguiente pregunta. ¿Qué Vertua sustituiría a un 1,52,5R? Pues un Vertua Classic, un CEM 2AP 52,5R. Ese sería su sustituto. Siguiente pregunta. ¿Disponéis de un LCA de los cementos Vertua para tener datos objetivos de reducción de CO2, no solamente un cálculo interno? Todavía no. La respuesta es sencilla, todavía no. Y el cálculo, hombre, a mí me gusta pensar que es algo más que un cálculo interno en el momento que lo que tienes son entidades detrás de ti que están certificando los datos en los que tú basas tu cálculo. ¿Qué posicionamiento de precio tienen los cementos Vertua frente a un cemento convencional? Los cementos Vertua no son más baratos de producir. Lo he dicho de una manera un poco críptica, lo reconozco, pero los cementos Vertua en general son más caros de producir que los cementos convencionales. Pese a lo que la gente cree, los materiales cementicios no son baratos de conseguir. No somos los únicos fabricantes que andamos tras ellos y tienen un alto valor en el mercado. Siguiente. ¿Qué porcentaje de puzolana aproximado llevará el cemento CEM 2 AP 52,5R? Pues más de 6 y menos de 20. Siguiente pregunta. Has mencionado 3 cementos Vertua, una de Castillejo y 2 en Alicante. ¿Qué opciones tenemos los que nos suministramos cemento desde otras plantas?
ahora mismo, estos son los 3 productos Vertua que va a lanzar Cemex en el mercado. Esto no quiere decir que vayamos a abandonar a los clientes que tengan otras iniciativas. Recuerdo que vamos a tener disponible en no mucho tiempo una calculadora de huella de carbono. Esta calculadora se puede utilizar igual para estimar, para calcular cuál es el CO2 asociado a un metro cúbico de hormigón en una determinada planta, que a calcular cuál es el CO2 asociado de un determinado cemento puesto en las instalaciones de un cliente. Dicho de otra manera, no va a tener o puede no tener un cemento Vertua etiquetado como tal cerca de sus instalaciones, pero desde luego nosotros vamos a apoyarle y ayudarle en todo lo que podamos a la hora de perseguir o de conseguir esas metas medioambientales que se haya propuesto. Perfecto, pues no hay más preguntas. Así que nada, darles las gracias por haber asistido a este webinar. Damos por finalizado y esperamos que la información que hemos tratado les haya resultado de interés. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Disculpa, nos acaban de llegar otra pregunta. Venga, vamos a por ella. Venga. ¿Basáis vuestra estrategia de reducción en el uso de escoria? ¿Qué pasa si este recurso escasea? Pues quedan más. Por ejemplo, quedan los, metacaolines. Se pueden producir metacaolines, se pueden utilizar metacaolines. Se puede buscar dónde hay todavía ceniza volante. Se pueden buscar otras canteras de puzolana. Se pueden buscar sinergias con productores o gente que está trabajando con canteras de esquistos, o sea, activación mecánica de arcillas, o sea, hay por ahí otras tecnologías. O sea, no solo está el uso de puzolana o de escoria, sino que hay otras tecnologías también disponibles. ¿No habéis pensado en hacer cementos belíticos? Sí, lo hemos pensado, pero había que elegir algo. Hay tecnologías, hay muchas para disminuir la emisión de CO2. Pero si tú te decantas exclusivamente por fabricar, por ejemplo, un cemento belítico, te vas a encontrar con problemas a la hora de sacar de dentro el potencial que tiene ese cemento. Hay que pensar que la velita se hidrata más lento y más a largo plazo que la velita. Conseguir hormigones de alta resistencia inicial va a ser más complicado, va a haber que acudir a tecnologías muy especiales de aditivos. No digo que no se pueda, evidentemente, de hecho se puede. Y no digo que no estemos cerrando la puerta a fabricar un cemento belítico en un futuro. De hecho, los cementos que fabricamos no llegan a ser belíticos, pero tampoco tienen los contenidos en los clínkeres en C3A que tenían antes. Los clínkeres de bajo calor y clínkeres mineralizados tienen contenidos en halita mucho menores que lo que tenían antes. Pero insisto, ir directamente a cementos belíticos podría traer como consecuencia el tener que desarrollar tecnologías de aditivación para conseguir resistencias iniciales que son mucho más complicadas de conseguir y que el mercado está demandando ahora mismo. No digo, insisto, no digo que no diremos nunca de este agua no beberé, porque todas las tecnologías pueden ser útiles en un momento dado, pero ahora mismo no estamos ahí. Juan Ignacio pregunta de nuevo, ¿y cementos LC3? Ahí me ha pillado, los cementos LC3. No sé a qué se refiere con LC3, sinceramente. Sí, pues si está online, si me puede dar una pista. Un minuto. Lime Clay Calcinate Carbonate. Ay, qué. Ay. Lime es caliza, clay es arcilla. Estos dos componentes son básicamente los componentes de un clinker Portland normal y corriente. La caliza es un 56% de óxido de calcio y un 44% de CO2. Con arcillas calcinadas. Sí, las arcillas calcinadas no llegan a tener la calidad de una puzolana, pero sí que sí que tienen sílice amorfa y sí que esa sílice amorfa puede llegar a reaccionar con la cal.
Pero insisto, aun en este tipo de productos volvemos a lo mismo. Digamos que la cantidad, por llamarlo de alguna manera, la cantidad de resistencia que aportan es baja comparada con las tecnologías que estamos utilizando. Hay que pensar que si tú aportas, al final, cuando haces el hormigón, si tú, voy a poner un ejemplo que quizás se entienda, si tú utilizas un 32,5 para hacer un hormigón, vas a necesitar más cemento que si utilizas un 52,5. De acuerdo que el cemento 32,5 lleva menos clinker, pero al final, como vas a poner más, se va a parecer bastante. Pues cuando utilizas tecnologías en las que involucras cal y arcilla, que son los componentes básicos también del clinker Portland, si quieres conseguir lo mismo, al final el CO2 del producto final resultante, del producto hormigón, se va a parecer bastante. Comenta que en Cuba están en ello y la doctora Skirner en Suiza es una gran promotora de ese tipo de productos. Sí. Sí. No discuto que son tecnologías que pueden utilizarse y dependiendo de dónde se utilizan, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues ahora sí damos por finalizado este webinar y muchas gracias por haber asistido. Hasta el próximo. Gracias a todos. Gracias.